Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Job capítulo 27, por favor. Job capítulo 27, empezando en el versículo 1, por favor. La Biblia dice: resumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en él el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si usted se fijó, 11 veces aparece la palabra Dios en esta sección. Dios omnipotente. Así es que es claro que cuando Job escribe el capítulo 27, es claro que el enfoque de Dios, el enfoque de Job es totalmente vertical. Cuando nosotros hablamos de integridad, debemos darnos cuenta de que la integridad no es una cualidad en la vida cristiana, no son un grupo de reglas que yo quiero adoptar en mi vida, que yo quiero incluir en mi vida personal. La integridad en la vida del creyente es el resultado directo de una vida que está enfocada en Dios. Ese concepto es sumamente importante. La integridad no es un elemento en nuestra vida. La integridad no son cualidades que yo voy a incluir en mi vida porque me parece interesante que debo ser íntegro. Así es que, como las otras buenas cualidades que tengo, voy a integrar esa cualidad también a mi vida. Esto es más que una cualidad. Esto es un estilo de vida. Y ese estilo de vida caracterizado por la integridad es el resultado en la vida del creyente de llegar a ser de Dios, no un Dios de domingo, sino un Dios que priorizo en mi vida cada día, que mi enfoque en mi vida personal está en lo vertical, está en Dios. No es casual que en una pequeña sección como la que acabamos de leer, 11 veces Job mencione a Dios. Así es que si quiero ser un hombre, una mujer que vive en integridad, debo darme cuenta que mi relación con Dios debe ser fuerte, debe ser sólida, debe existir la prioridad en mi vida de ponerle a Él, a Dios, en primer lugar. Si no, la integridad no será un estilo de vida
no será un comportamiento habitual en nosotros. Dicho esto, aquel que se enfoca en lo vertical, aquel que le pone a Dios en primer lugar, va a darse cuenta de que esa decisión va a alterar sus prioridades. No es de otra manera. Si le pongo a Dios en primer lugar, hay cosas en mi vida que tienen que quitarse, que tienen que reorganizarse. Hay prioridades que deben ocupar los primeros lugares en mi vida si yo realmente me he enfocado en lo vertical. Job 27 menciona tres prioridades importantes. Tres cosas que deberían estar en los primeros casilleros de nuestra vida. La primera prioridad dice pensar correctamente de Dios. ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a su mente a la hora de pensar en Dios? Y sabe, los momentos difíciles de la vida son los momentos donde nosotros necesitamos pensar correctamente de Dios. Porque usualmente los momentos difíciles de la vida tienden a nublar nuestro pensamiento. Los expertos dicen que esos momentos difíciles de la vida uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones, a la hora de establecer prioridades. Porque los pensamientos se nublan. Porque la parte emotiva puede nublar el buen juicio, puede nublar el criterio. No es lo mismo tomar decisiones cuando estamos tranquilos que cuando estamos pasando por momentos difíciles. En los momentos difíciles es cuando más nosotros necesitamos pensar correctamente acerca de Dios. Esos pensamientos que tenemos de Dios, ¿de dónde han surgido? Cuando usted y yo pensamos en Dios, ¿cuál es la fuente? ¿Es lo que otros han dicho? ¿Es lo que los libros dicen? ¿Es lo que algún programa de televisión afirma acerca de Dios? ¿De dónde se desprende lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos de Dios? ¿Es lo que dijo algún líder? ¿Es lo que dijo algún pastor? ¿Sabe? Para pensar correctamente en Dios, nosotros necesitamos tener una relación cercana, profunda, diaria en la palabra de Dios. Porque de aquí deben desprenderse nuestros pensamientos, deben desprenderse nuestras convicciones, deben desprenderse aquellas cosas que nosotros pensamos de Dios. Así es que pensar correctamente de Dios implica que yo necesito tener una relación personal con Dios. Yo necesito hacer de este libro un libro que leo, medito, escudriño diariamente, constantemente. No puedo vivir con convicciones prestadas, no puedo vivir con convicciones de mi cónyuge, de mi papá, de mi mamá. Yo necesito tener convicciones propias, yo necesito llegar a conclusiones personales que han venido de mi cercanía con la palabra de Dios. Así es que la primera prioridad de mi vida debería ser Dios y debería ser lo que yo pienso acerca de Él. Y sabe, los problemas y las dificultades de esta vida van a medir, van a evidenciar lo que realmente pienso, lo que realmente creo de Dios. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, es en los momentos difíciles donde realmente muestro qué convicciones tengo, qué cosas voy a hacer en ese momento difícil, con qué fe voy a enfrentar esas circunstancias, con qué confianza voy a enfrentar los problemas difíciles de la vida.
Porque si solo es teoría, en el momento en el que enfrentamos cosas complicadas, ahí se ve realmente lo que creo de Dios. Job no menciona 11 veces el nombre de Dios por casualidad. Él pensaba correctamente acerca de Dios. Y aunque tenía algunas dudas y algunas inquietudes y algunas preguntas, no entendía totalmente las circunstancias que estaba enfrentando. Es su relación con Dios y su enfoque vertical lo que le llevó a enfrentar las circunstancias de manera diferente, de manera ejemplar. Así es que cuando hablamos de pensar correctamente en Dios, no solamente es tener la información intelectual registrada en nuestra mente, registrada en nuestra cabeza, y a la hora de contestar una pregunta de la Biblia, yo sé la respuesta. Yo sé el versículo, yo sé el principio. Es más que un ejercicio intelectual. Es llevar a Dios en primer lugar, es enfocarnos en lo vertical, es pensar adecuadamente acerca de Dios, es tenerle a Él como prioridad. Y cuando enfrentamos cosas difíciles, ahí se va a notar lo que realmente creo de Dios. Aquel que se enfoca en lo vertical priorizará la integridad en su vida. Y esa es la segunda prioridad en Job. Empieza en el versículo 1 hasta el 7 dándonos algunos detalles de la integridad de Job. Versículos 1 y 2 dicen: reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía. Ojo con la frase, vive Dios. Aparece en Números 14 y en Isaías 49, y las veces que aparece esta frase en la Biblia, esta frase muestra un juramento hecho por alguien, en este caso, Job. Así es que lo que Job está haciendo es: te juro, Dios. Es una promesa, es un juramento que Job está haciendo. Es un juramento para vivir, para comprometerse a vivir en integridad. En el versículo 2, usted puede observar que Job le responsabiliza a Dios por las dificultades y los problemas que está experimentando. Él dice: vive Dios que ha quitado mi derecho. Es Dios quien me ha quitado el derecho. Y el omnipotente que amargó el alma mía. Job está responsabilizándole a Dios por su situación difícil. ¿Sabe? Usted recuerda la historia. Job ha experimentado la muerte de sus 10 hijos. Ha experimentado el hecho de que su mujer le dio la espalda. Ha llegado a perder sus posesiones materiales. Ha llegado a perder su posición como juez aquí en la tierra. Ha llegado a experimentar el dolor y está luchando día a día con una enfermedad incurable. Y cuando él habla de esas circunstancias, no sabe lo que nosotros conocemos, de que fue Satanás el que le propuso a Dios que esta sea la situación de Job. Él no sabe esa parte de la historia. Así es que, con dudas e inquietudes, llega a responsabilizarle a Dios por las circunstancias difíciles que le está pasando. Entendiendo eso, Job dice: te juro, Dios, que voy a vivir en integridad.
te juro, Dios, que a pesar de mis circunstancias, voy a vivir en integridad. Qué tremendo. Porque sabe, cuando las cosas van más o menos bien, es más fácil ser íntegro. Cuando las circunstancias son más o menos buenas, es más fácil ser íntegro. Pero cuando un hombre no tiene trabajo, se le han muerto sus 10 hijos, enfrenta una enfermedad incurable, su familia ha quedado destruida y la única que vive es su esposa y su esposa le da la espalda. Ahí es más difícil ser íntegro. Y Job dice, a pesar de mis circunstancias, a pesar de que no entiendo lo que está pasando, a pesar de que creo que tú, Dios, eres el responsable de haberme quitado mi derecho y haber amargado mi alma, a pesar de todo eso, vive Dios, te juro, Dios, que no abandonaré mi integridad. Qué tremendo compromiso de este hombre con la integridad. Versículos 3 y 4. Observe qué más incluye el juramento de Job. No solo incluye un compromiso fuerte con la integridad, sino incluye el hablar la verdad. Verso 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Observe el compromiso. No hablar iniquidad, no pecar con mis labios, pero tampoco engañar, tampoco contar medias verdades, tampoco contar una información parcializada, tampoco dar información engañosa, recortada. Así es que de mis labios no va a salir pecado, no va a salir iniquidad, pero tampoco va a salir engaño. Así es que este hombre que durante 26 capítulos ha recibido la crítica de sus 3 amigos, les dice a ellos que él no va a mentir, que él va a hablar la verdad, que de sus labios no va a salir engaño. Nuestras palabras revelan integridad o revelan falta de integridad. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hablar la verdad siempre? ¿Sabe? Hay momentos donde va a ser difícil. Hay momentos que por hablar la verdad puedo perder mi trabajo. Hay momentos cuando hablar la verdad significa generar un problema, generar un conflicto en mi hogar, en mi familia. Hay momentos donde dar una parte de la historia, donde alterar un poco la información va a hacer que evite el castigo, que evite una consecuencia, que se cierre un negocio que puede mejorar la economía de mi familia si altero un poquito la información. Este hombre está comprometido con la integridad. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño.
Es mejor perder por hablar la verdad. Es mejor perder el trabajo, generar una circunstancia difícil en el hogar, en la oficina. Es mejor mantener la integridad, aunque esto signifique recibir una consecuencia difícil en mi persona, en mi familia, por haber dicho la verdad. A veces pensamos que no nos conviene tener este nivel de integridad. A veces puedo engañar un poquito. A veces es buena idea. Y pensamos a veces así. A veces puedo modificar porque esto me beneficia. Con esto me ahorro esto, con esto contribuyo en mi economía, con esto no voy a ser castigado, con esto si le digo a mi papá, a mi mamá la verdad, me van a castigar de por vida, con esto no me van a dejar salir de la casa, la casa. Si engaño un poquito, si copio un poquito en el examen, en la prueba, voy a pasar, no voy a desperdiciar todo un año, no voy a desperdiciar un montón de plata. Y nosotros llegamos a convencernos que algo de mentira, que algo de engaño en nuestra vida está muy bien. Este hombre tiene un compromiso tremendo con la integridad. Y le jura a Dios que no solo está comprometido con la integridad, sino le jura a Dios que sus labios no hablarán iniquidad, no hablarán pecado, ni su lengua pronunciará engaño. Observe otro elemento del juramento de Job. Versículos 5 y 6. Nunca, observe el absoluto, nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Observó? Mi justicia tengo asida y no la cederé. Este hombre se ha abrazado, se ha aferrado a una vida de rectitud, a una vida justa. Este hombre está comprometido con esto al punto de que hasta que se muera, no quitaré de mí mi integridad. No entiende todo lo que le está sucediendo. De hecho, se equivoca a la hora de responsabilizar a Dios por todo lo malo que le está pasando. Pero aún sin comprender todos los detalles de las circunstancias difíciles que le ha tocado experimentar, este hombre está sumamente convencido, sumamente comprometido, que hasta el último día de su vida va a ser un hombre íntegro. Va a asirse, va a abrazar, va a aferrarse a la justicia, a la rectitud. ¿Observas? ¿Observas lo que hace este hombre? Sería mucho más fácil quitarse a estos tres amigos de encima que le han atosigado por 26 capítulos. Sería más fácil, ok, ¿crees que tengo un pecado en mi vida? Ok, sí tengo un pecado, deja de fastidiar, deja de atormentar. Nosotros podríamos pensar que es más fácil. Es interesante. Este versículo, escúchelo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios
y muerte. Está en capítulo 2, versículo 9 de Job. La mujer de Job, en ese momento difícil de la vida, le ordena, le recomienda a su esposo, se pregunta a ella como algo insólito: ¿aún retienes tu integridad? Las circunstancias que nos han pasado debe llevarte a una respuesta lógica de maldecir a Dios y morirte. Hermano, no debemos escuchar a nuestro cónyuge cuando nos da un consejo que contradice la palabra de Dios. Job no escuchó a sus amigos. Job no escuchó a su esposa. Porque siempre va a ser más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. ¿Observas? Este hombre está aferrado a la rectitud. Nadie le va a mover de esto. Ni su esposa. ¿Observas qué compromiso? Con la integridad. Hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. Debería ser nuestra frase de vida, nuestra frase lema. Hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. Este hombre está comprometido a ser íntegro hasta el final. Está aferrado, está asido a la justicia, a la rectitud. No la va a soltar aunque la cosa se ponga difícil. Ya es muy difícil la situación que está enfrentando Job, y este hombre continúa aferrado a la rectitud, a la justicia, a su integridad. Versículo 5, otro detalle. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Observa. Job, desde el principio, ha mostrado que es una persona inocente. Sus amigos le han bombardeado tratando de convencerle de que hay un pecado oculto, hay algo oscuro en la vida de Job que no quiere admitir, que no quiere reconocer, y por ese motivo le ha venido todo este desastre familiar, económico, personal. Y este hombre Job, según sus amigos, se mantiene en una posición testaruda sin reconocer que hay un pecado en su vida. ¿Y sabe una cosa? Este hombre dice: nunca tal acontezca que yo os justifique. No voy a cambiar de discurso. No voy a cambiar de opinión. No voy a cambiar de argumento. Pueden seguir hablando lo que quiera que estén hablando. No hay un pecado oculto en mi vida. Yo soy inocente. ¿Sabe? Estamos en una sociedad que sí cambia el discurso, que sí cambia de opinión. Y lo que en algún momento la sociedad dijo, esto es malo, ahora es bueno. Lo que dijo, esto es pecado, ahora lo acepta como algo correcto. La escala de valores de nuestro mundo, de nuestra sociedad, es así. Lo que llamaba correcto, lo que llamaba verdadero, ahora es falso.
Lo que antes condenaban las otras generaciones, las generaciones de nuestros abuelos, como algo pecaminoso, como algo incorrecto, ahora nosotros que estamos en una etapa de modernidad, nosotros hemos actualizado nuestros principios, nuestros conceptos. Así es que si antes era mal visto esto o aquello, ahora es aceptable, ahora es correcto porque ahora somos más modernos. Observa lo que hace Job. Nunca os justificaré. No voy a cambiar de discurso. No entiendo por qué me pasa lo que me está pasando. Creo que el responsable de todo esto es Dios, es la única explicación que se me ocurre. Pero nunca voy a admitir que soy culpable, que tengo un pecado en mi vida, porque Dios sabe que lo que me sucede no es el resultado de un pecado oculto, de algo malo que he hecho. ¿Sabe? No es la primera vez que Job hace esto en este libro. Ante sus tres amigos, ante Elifaz en el capítulo 6, en el capítulo 16, en el capítulo 23, le dijo a su amigo Elifaz: soy inocente. En el capítulo 9 y en el capítulo 10 le dijo a su amigo Bildad: soy inocente. En los capítulos 12 y 13 le dijo a su amigo Zofar: soy inocente. Este hombre no cambia de discurso, este hombre no modifica sus principios, no modifica sus conceptos, no modifica sus convicciones. Una persona íntegra no cambia. Piensa lo mismo hoy y lo pensará mañana. Aunque la sociedad con su modernidad vaya cambiando los conceptos, vaya cambiando los principios. Verso 6. Otro detalle de la integridad de Job. Mi justicia tengo asida y no la cederé. Observe. No me reprochará mi corazón en todos mis días. La integridad nos permite vivir sin culpa. El engaño y la mentira, no. Siempre tenemos que estar arrepintiéndonos, siempre tenemos que estar pidiendo perdón, siempre tenemos que vivir con la culpa cuando llegamos a decidir vivir una vida de pecado, vivir una vida de mentira, vivir una vida de engaño. Este hombre puede decir: mi corazón no me va a reprochar, mi conciencia no me va a reprochar. Todos los días de mi vida voy a vivir tranquilo, voy a vivir en paz, voy a vivir sin culpa, porque la integridad produce ese efecto en la vida de la persona. ¿Observas? A pesar de los graves problemas que este hombre está enfrentando. ¿Sabes? Hay una tercera prioridad en la vida de Job. Desde el versículo 8 hasta el versículo 23, él va a darnos una descripción de una persona incrédula, de una persona que no conoce de Cristo. Nos va a dar una pequeña lista de ciertas características del incrédulo. Pero más allá de esa lista de características, Job nos quiere mostrar a nosotros el hecho de que la vida, nuestra vida, cómo vivimos diariamente,
debe hacer notorio en nuestra vida que nosotros vivimos sabiendo que el bien triunfará sobre el mal. No como un concepto mental, un concepto teológico. En el día a día necesitamos impulsar el bien aun cuando estemos en la minoría. En el día a día necesitamos luchar y esforzarnos por hacer lo correcto, aunque seamos los únicos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que están apuntando a hacer lo correcto. Este hombre nos dice, verso 8, ¿por qué? ¿Cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado? Cuando Dios le quitare la vida. ¿Cuál es la esperanza del impío? Puede haber robado mucho y a través de robar mucho puede tener una vida holgada. Puede parecer, puede aparentar ser exitoso, puede aparentar una vida próspera. Pero al final, cuando se muera, ¿cuál es su esperanza? No hay esperanza. Yo no voy a escoger esa manera de vivir. No voy a escoger acciones en contra de la integridad. No voy a robar. Voy a hacer lo correcto aun cuando esté en la minoría. Voy a vivir sabiendo que el bien va a triunfar sobre el mal a pesar de que esté en la minoría. No voy a vivir como lo hacen ellos. Verso 9 y 10. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en él el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Observas que son 3 preguntas. Observas que todas las 3 preguntas tienen una sola respuesta. La respuesta es no. El incrédulo. ¿Oirá Dios el clamor cuando éste le clame en medio de la tribulación? No. ¿El incrédulo se deleitará en el Omnipotente? No. ¿El incrédulo invocará a Dios en todo tiempo? No. Si lo hace, lo hará en un momento cuando tenga que enfrentar circunstancias difíciles. El incrédulo no es escuchado por Dios. Observas. Yo no voy a vivir así. Yo voy a vivir en integridad. Y luego Job, conociendo todos estos detalles, se pone en el papel de maestro para tratar de enseñar a sus 3 amigos algunas lecciones que realmente ellos sí saben. Versículo 11. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos, testarudos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. ¿Observas? Todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué se han hecho vanos? ¿Por qué son testarudos? Es evidente que el bien va a triunfar sobre el mal, aunque la apariencia del impío nos muestre éxito, nos muestre prosperidad. Yo no voy a ir con sus prácticas, yo no voy a vivir
de acuerdo a lo que ellos viven. Yo no voy a negociar, no voy a actuar, no voy a hacer lo mismo que ellos hacen, porque he decidido vivir en integridad. Y eso significa vivir de manera correcta, aunque sea el único que lo haga. Observa versos 14 y 15. Si sus hijos fueren multiplicados, será para la espada. Y si sus pequeños no se sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. ¿Observas el concepto? El pecado del impío trasciende su vida. El pecado del impío llega a afectar a su familia, a sus hijos. Cuando una persona vive en integridad, sabe que al vivir correctamente, esa influencia no solo le beneficiará de manera personal, sino esa influencia será irradiada a su familia. Así es que yo escojo vivir bien, aunque sea el único, porque sé que al final del día el vivir correctamente no solo me beneficia, sino va a llegar a beneficiar a mi familia. El impío que ha escogido vivir mal, sus hijos experimentarán las consecuencias de esa decisión. Hermano, el vivir en integridad beneficia a nuestra esposa, beneficia a nuestros hijos. A veces puede ser que no parece. A veces en el día a día parece ser que el que camina en integridad está perdiendo. Pero cuando Dios evalúa al final, el que camina en integridad gana. El que vive bien, el que vive correctamente bajo los principios de Dios gana. El que vive mal, tarde o temprano, recibirá las consecuencias. Observa versículo 16. Aunque amontone plata como el polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el injusto se vestirá, mas el justo se vestirá. Y el inocente repartirá la plata, edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. ¿Observas la referencia a la plata, a la ropa, a la casa? Está hablando de los bienes materiales. Por supuesto, el impío prioriza esas cosas en su vida. Por supuesto, para el impío, esa es la razón de vivir. Necesita más plata, necesita más ropa, necesita una casa, necesita acumular los bienes materiales. Y aunque la Biblia establece la importancia de los bienes materiales, y aunque la Biblia nos dice que cuando no proveemos para los nuestros somos peor que un incrédulo, la Biblia nunca le da la primera prioridad a los bienes materiales. Hermano, si hoy tuviéramos que partir de este mundo, ¿cuál es la riqueza espiritual que te llevas al cielo? Porque te recuerdo, la riqueza material no nos la llevamos. ¿Cuál es la riqueza espiritual que te llevas hoy?
si hoy estaríamos en la presencia de Dios, ¿cuál es nuestra riqueza espiritual? Somos tan cuidadosos para saber cuál es nuestro patrimonio, cuáles son nuestros activos. Podemos listar fácilmente, ok, mi economía en este momento, tengo esta cantidad de activos, tengo esta cantidad de pasivos. Podemos fácilmente llegar a decir, esto es lo que tengo en cuanto a bienes materiales. ¿Cuáles son tus activos espirituales? ¿Con qué nos vamos a la hora de morir? Y aunque el pasaje habla de un impío, ¿cuántas veces nosotros le damos una pecaminosa prioridad a los bienes materiales? ¿Cuántas veces nuestro enfoque es tan equivocado? Hermano, vivir bien significa que lo material tendrá su lugar, tendrá su importancia, pero no llegará a ser la razón de mi vida, la prioridad en mi vida. Y está hablando un hombre, Job, que por muchos años ha sido rico, que por muchos años llegó a disfrutar de una vida acomodada, pero nunca a expensas de su integridad, nunca poniendo los bienes materiales como algo más importante que las cosas espirituales. Este hombre desde el principio estuvo llevando ofrendas para que si sus hijos hubieran pecado, Dios tuviera gracia con ellos. Siempre lo espiritual fue prioritario, fue un hombre perfecto, íntegro, como lo describe el capítulo 1. Así es que no es decir que para que los bienes materiales no tengan prioridad en mi vida, debo ser pobre. No. Puedo ser rico. Puedo tener recursos. Pero mi prioridad no va a ser lo económico. Va a ser un instrumento. Mi prioridad, sea pobre o sea rico, va a ser los tesoros celestiales. Observe versículo 20. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Los terrores que experimenta este incrédulo están ligados a los versículos 16 y 19 que leímos hace un ratito. La pérdida económica, el despertarse un día, el acostarse siendo rico y despertarse habiendo perdido todo, le lleva al incrédulo a experimentar miedo y terror. Hermano, ¿qué pasaría si tú y yo lo perdemos todo? Lo poco o lo mucho que hay. Todo el dinero, toda la salud, toda la familia. ¿Qué pasaría? Si nos tomamos un momento y con toda sinceridad y con toda objetividad nos ponemos a pensar, ¿qué haría yo si hoy pierdo todo? Pierdo a mis hijos, pierdo mi cónyuge, pierdo mi salud, pierdo mi negocio, pierdo mi cargo, pierdo todo. Terror, desconfianza, miedo. Eso es lo que vendría al corazón. Job está hablándonos no desde la teoría,
no desde el ejercicio reflexivo de ponernos a pensar qué pasaría si lo pierdo todo. Este hombre lo experimentó, siendo rico como pocos en su tiempo. Lo perdió todo. Pero lo que no perdió es su integridad. ¿Observas? Y aunque obviamente fue difícil pasar de ser un hombre muy rico a ser uno que vive en el desierto, experimentando una horrible enfermedad, no perdió su integridad. ¿Qué pasaría si tú y yo perdemos todo? Por lo que hemos luchado, por lo que hemos trabajado. Lo poco o lo mucho. ¿Cómo quedaría nuestra fe? ¿Cómo quedaría nuestra integridad? Terminamos con los versículos 21 y 23. Le lleva el solano y se va, y tempestad lo arrebata de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará, hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbará. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Y sabes, un día el incrédulo va a enfrentarse a un juicio. Y aun cuando pueda aparentar una vida exitosa y de prosperidad, nosotros sabemos por la autoridad de la palabra que su vida terminará en un lago de fuego y azufre, recibiendo todo el pago por no haber recibido a Cristo y por haber vivido como lo hizo. Pero sabes, no solo el incrédulo se enfrenta a un juicio. Tú y yo nos enfrentaremos a un tribunal, al tribunal de Cristo, en donde a nosotros se nos evaluará por nuestro comportamiento. Así es que si nosotros vivimos vidas con falta de integridad, nosotros también recibiremos las consecuencias de nuestra acción. Este hombre, Job, es un ejemplo de llegar a enfatizar su enfoque vertical. Le puso a Dios en primer lugar. 11 veces menciona a Dios en los primeros 13 versículos. Su vida estaba enfocada en lo vertical. Su vida estaba enfocada en Dios. Y a consecuencia de vivir una vida cercana a Dios, Dios transformó su vida y Dios produjo un nivel de integridad ejemplar. Al punto de que este hombre dijo: hasta que me muera, no alejaré de mí mi integridad. Le puso a Dios en primer lugar. Le puso la integridad de su vida como un estilo de vida. Y se dio cuenta que podía vivir como vive un impío. Quizás en momentos es más fácil vivir así. Pero escogió el camino angosto, el camino más difícil. Y decidió vivir bien. Porque sabía que vivir bien, el bien finalmente va a triunfar sobre el mal. Y al escoger vivir así, se dio cuenta que siempre iba a ser parte de la minoría. Porque la mayoría escoge el vivir mal. Es más fácil hacerlo así.
Es el camino ancho, el camino más cómodo. Pero escogió vivir en integridad y escogió vivir bien, porque el bien siempre triunfa sobre el mal. Decidió ser íntegro hasta el final. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la vida de Job. Gracias por ese nivel de compromiso, Señor. No utilizó sus circunstancias difíciles como pretexto, como excusa para abandonar su integridad. Más bien hizo un solemne y radical juramento. Hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes a nosotros a decidir, comprometernos contigo, a vivir en integridad, sabiendo que la integridad no es la decisión de incluir la integridad a nuestra vida, sabiendo que la integridad es el resultado de enfocarnos en ti, de ponerte a ti en primer lugar, y luego tú nos tomas, nos transformas y haces de nosotros hombres y mujeres íntegros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo que Job nos da. Padre, yo te ruego tu ayuda en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y quiere permitirnos orar por usted, yo le pido que levante un ratito su mano. Gracias, veo su mano al fondo. Bájela nomás. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Sabe, para las dos personas que nos visitan, en un momentito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, es totalmente voluntario, no se sienta presionado. Si usted viene por primera vez, si usted desea, usted puede tomar sus cosas. Puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, para que no le dé vergüenza de pasar.
Es totalmente voluntario, pero si quiere hacerlo en este momento, venga, denos la oportunidad, denos el privilegio de conversar un ratito con usted. Gracias por ser el primero. Padre Celestial, te ruego por nuestras visitas. Tú conoces su vida, sus vidas, Señor, sus necesidades. Y te pido, Padre, si todavía no te conocen como Salvador personal, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Obra en sus vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, a tomar la decisión de vivir en integridad hasta el día de nuestra muerte. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Voy a vivir con integridad mi vida. Ya decidí no volver a ser quien fui. Voy a vivir con integridad mis días. Ya dije no, desde aquí vuelvo a empezar. Voy a vivir con integridad mi vida. Ya decidí no volver a ser quien fui. Voy a vivir con integridad mis días. Ya dije no, desde aquí vuelvo a empezar. Todo mi tiempo, mi vida y mi voluntad, mis ilusiones, mi anhelo en tu mano está. Yo por mi parte quiero vivir Con integridad voy a vivir con integridad mi vida. Ya decidí no volver a ser quien fui. Voy a vivir con integridad mis días. Ya dije no, desde aquí vuelvo a empezar. Todo mi tiempo, mi vida y mi voluntad, todo te entrego. mis ilusiones, mi anhelo en tu mano Yo está. por mi parte quiero vivir Con integridad, todo mi tiempo, mi vida y mi voluntad, todo te entrego. mis ilusiones, mi anhelo en tu mano Yo está. por mi parte quiero vivir Con integridad, yo por mi parte quiero vivir con integridad. Yo por mi parte quiero vivir con integridad. Amén.